Minutos para hablar sobre la situación coyuntural contemporánea del país. Hemos invitado en esta mañana al doctor Gustavo Vega Delgado, de profesión psiquiatra. Fue rector de la Universidad de Cuenca, también rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Ha tenido muchas dignidades públicas. Entre ellas fue presidente también del Consejo Nacional Electoral, justamente en la transición con Julio César Trujillo. Quisiéramos, doctor Vega, conocer su punto de vista, su visión sobre lo que está pasando en Ecuador hoy. Hay algo indiscutible que está más allá de los debates, que es un hecho, es la debilidad institucional de Ecuador. Ninguna de las instituciones ecuatorianas tiene confianza pública, esto se lo ve a través de las encuestas, y hay crisis que se generan semana a semana que involucra a las distintas funciones del Estado, a la función ejecutiva, a la legislativa, a la función judicial, que ha dado mucho que hablar en esta semana. Algunos de los analistas que han hablado en esta semana también en este medio de comunicación, en la pasada semana y en las últimas semanas, deberíamos decir, hablan de que el Trujillato, con los cambios que hizo Julio César Trujillo, admirado por muchos, por lo que se cumplió en esos momentos que fueron también críticos para el país, no encontraron el espacio para consolidar un modelo institucional que sigue erosionándose y dando problemas al país. Lo importante es conocer su visión. Bienvenido. Aparentemente está sin el micrófono activado. ¿Tengo salida? Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Le escuchamos. Bienvenido, Gustavo. Honrado en estar presente en su programa. En efecto, usted citó que en efecto hubo un tiempo en el momento intermedio de tránsito en el Ecuador, en donde Julio César Trujillo fue una personalidad polivalente, una bisagra que había planteado el país después de un referendo. La llamada época de Trujillo, quizá con algún despectivo trujillato, yo lo vería más bien como un porvenir de una ilusión. Tomo prestado una obra clásica de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión, que penosamente fue un fracaso. Un romanticismo político transitorio en el cual yo acepté ser presidente del Consejo Nacional Electoral, transitorio, 3 meses, en el ánimo de dar un golpe de timón hacia la transparencia. Pero penosamente esa reforma fue también traicionada. Por eso es que precisamente el Consejo Nacional Electoral ahora está superviviendo 8 años en forma ilegítima y también ilegal. Cada 2 años deben cambiar sus miembros y en el poder del mismo se encuentran representantes de partidos obsoletos o extintos. Quien ahora preside el Consejo Nacional Electoral representa al Partido Social Cristiano, que es una obsolescencia, por no decir un cadáver político, y que su triangulación con otro de los representantes del Consejo Nacional Electoral, pues significa también un saludo a la bandera, porque representa el movimiento del expresidente Lasso, creo que es un movimiento extinto. Y por último, una tercera base de esa mayoría incipiente, transitoria, volátil, una facción de lo que se llamó antes Revolución Ciudadana y ahora se llama Movimiento Amigo, porque no existe legitimidad y legalidad del movimiento RC. Por tanto, sí, fue un porvenir de una ilusión y lamentablemente, en mi caso particular, lo había declarado en su momento, los mandos medios no han cambiado, siguen siendo el poder real
tras bastidores, pues algo así como estar sobre un saco de alacranes. La elección en el Ecuador es absolutamente opaca y no hay credibilidad futura. No hay partidos políticos, Gustavo. Vivimos una entropía, algo así como la segunda ley de la termodinámica, un caos, una entropía. Todo se desmorona. Hay clubes políticos, hay empresas electorales, pero no partidos políticos. Las alianzas que ahora se ciernen frente a las elecciones seccionales, alcaldes, prefectos, concejales, son acuerdos pegados con saliva. Hay tres tipos de alianzas: las ideológicas. En este tiempo la ideología se ha convertido en un plato de lentejas. Una segunda categoría de alianzas son las programáticas, y esas sí pueden ser más reales. Ponerse de acuerdo en ejes programáticos que deberían ser inclusive notarizados para el escrutinio público. Pero penosamente la tercera forma de alianzas obedece al viejo mecanismo de la componenda y de la troncha. Por tanto, sí es necesario ciertamente establecer una crítica radical a la visión del país que se está teniendo, tal vez algún momento lúcido de la historia republicana del Ecuador fue la Revolución Juliana, cuando nacieron instituciones sólidas: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Banco Central del Ecuador, en tiempos ligados en buena parte a quien ejerció la presidencia, Isidro Ayora. ¿A qué, doctor Vega, se debería esa anemia institucional que se evidencia hoy en prácticamente todas las instituciones públicas? Ahí citábamos algunas declaraciones que se han dado en el sentido de que esto tiene que ver con el referéndum del 2018, con la actuación de Julio César Trujillo, que, como usted ha señalado, tuvo intenciones mucho más profundas de cambio. Pero la crítica justamente que se hace es que Julio César Trujillo logró desmontar el andamiaje anterior que lo había impuesto Rafael Correa, el correísmo, pero no fue capaz de construir otro andamiaje, otra estructura capaz de resistir las presiones políticas y de ser más sustentable en el tiempo. Coincido. En efecto, fue un tiempo de ilusiones, un tiempo de reformas que no consolidaron una visión trascendente de reforma radical para el país. Usted lo ha hecho ya parcialmente. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, o la función electoral tomada globalmente, se convertiría en un buen laboratorio de análisis, en una muestra de lo que sucedió y ha sucedido. Así es, yo creo que eso es en efecto una especie de punta del iceberg para demostrar que las cosas no han cambiado en el país. Y por cierto que también la emergencia de nuevos poderes, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, se debe al fracaso de las izquierdas. Ese es el caso particular del Ecuador, en donde en este momento Revolución Ciudadana se encuentra en una especie de quiebre de muchísimas facciones, en donde existe una evidente erosión interna del partido, al extremo de que un caudillismo a distancia que no permite ningún tipo de crítica interna dentro de ese movimiento fue una de las razones por las cuales la derecha nuevamente aparece con dosis de novedad, por supuesto, pero se trata de una especie de derecha plutocrática, una especie de élite empresarial millonaria, una réplica de lo que pasa con la visión de Estados Unidos de Norteamérica, en donde la decisión política se hace no entre el Partido Demócrata y Republicano, sino en las decisiones de un club de billonarios que se reúnen a puerta cerrada a trazar la cancha del mundo.
Yo creo que en el caso del Ecuador también hay una especie de réplica criolla, una suerte de copia, una xeroscopia de una visión plutocrática que intenta hacer gobierno político en el Ecuador. Y claro, captando todas las instancias, sobre todo la justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Recordemos que en temas de derechos humanos, Mónica Silva, la activista polaca asesinada, había sido objeto de una querella jurídica, una demanda del propio Contralor de la Nación, por la valentía de haber puesto en orden en la vindicta pública los excesos en Santa Elena y en la costa ecuatoriana en general. Por tanto, sí creo que este país no aprende de la historia y cada vez reinventa opciones que no logra tener salida. Por ejemplo, en el tema particular de la visión de hacer un país que tenga un eje, un norte, que más allá de las ideologías que han sido intrascendentes, orienten al Ecuador hacia una línea concreta de porvenir que no llega a producirse. El mismo caso de la salud es un ejemplo rotundo, un fracaso tremendo. Yo creo que en las relaciones internacionales y en la salud son dos grandes deudas que el presente gobierno está dejando al Ecuador. Son dos talones de Aquiles que no logra el Ecuador salir adelante. Yendo un poco más atrás, doctor Vega, yendo al año 2008, cuando se aprobó, se generó y se aprobó la Constitución que rige todavía en el país, pensando en los cambios principales que incluyó esta Constitución, ¿cómo ve usted ese cambio que se dio en la división clásica de Montesquieu del sistema democrático a una estructura más amplia que incluía el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que convirtió también el Tribunal Supremo Electoral en otra función, la función electoral? Creo yo que fue un cambio errado, fue una novedad, un esnovismo. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido un fracaso y en efecto, anhelando al gobierno de turno controlar esa instancia, le ha hecho absolutamente mercenario de cualquier presidente en ejercicio. Por eso es que me parece que en cualquier momento debe, por un mecanismo legal, constitucional, darse de baja ese organismo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue una quimera que se convirtió luego en un dogal corrupto, en un reparto de poderes y micropoderes que penosamente le pusieron al Ecuador en una línea de inanición. Y yo creo que inclusive los efectos que se han logrado tener son fallidos. Hubo un momento en donde se recopilaron miles de firmas para lograr la extinción del Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo Nacional Electoral, haciendo oficio de estadístico de las firmas, dio de baja el número de firmas recopiladas. Penosamente ahí hubo un error. Se recordará que la reforma de la extinción del Consejo con firmas de soporte vino acompasada de una segunda reforma que fue asimismo una ingenuidad, inoportuno por ese momento, la bicameralidad. Como algunos no estaban de acuerdo en forma concurrente, porque existe una Cámara del Senado junto a la de Diputados, junto con la extinción del Consejo de Participación Ciudadana, esa propuesta de reforma cayó en el vacío. Entonces, sí, ha habido varios intentos de darle de baja a ese consejo absolutamente obsoleto, yo diría corrupto, pero hasta ahora no existe
esa posibilidad. En buena medida estaría Una en las línea, manos del presidente de la República, Daniel Noboa, hacerlo. Él tiene una tácita aprobación tanto de la Corte Constitucional como, de acuerdo con las últimas declaraciones del CNE, para hacerlo. Si es que la situación es así, ¿cuáles son las reformas que debería proponer el gobierno relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? sí, una forma de hacerlo es a través de una consulta popular. Sin embargo, yo tengo una predicción política. Como el presidente Noboa ha tenido una notable y notoria declinación de su aceptación ciudadana, pues puede haber el riesgo de que una consulta que puede ser honesta, que se transmita la decisión de elegir a los organismos de control por parte del Estado, a la Asamblea Nacional. Pero esto es un tema peligroso porque una decisión que puede ser saludable, que descanse la elección, la selección de los organismos de control y de fiscalización del Ecuador en manos de la Asamblea Nacional, por el riesgo de que la presidencia cada vez tiene menos popularidad, una reforma adecuada pueda ser venida menos. Ese es un riesgo político frente a la consulta. Y la segunda, sí, adelante, por favor. Le seguimos y nada más que para completar esta idea, la segunda opción es de que si en efecto descansa en la Asamblea Nacional la elección de los organismos de control, pues mientras dure la luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo, tendrá un riesgo de que nuevamente el Ejecutivo, como controla el Congreso ahora, pueda controlar también la decisión de organismos de control. Ese es un sesgo político que tiene que ser previsto mientras no cambie la participación de la Asamblea Nacional en cuanto a sus distintas tendencias. Volviendo a ese escenario del Consejo Nacional Electoral, ex Tribunal Supremo Electoral, que usted lo llegó a conocer tan cercanamente, por supuesto con la distancia histórica, ¿cómo ve usted ese proceso de transición institucional que se abrió con el referéndum del 2018, del cual fue usted parte muy activa y que marcó su gestión en el Consejo Nacional Electoral, contrastando con el Consejo Nacional Electoral contemporáneo, aquel de Diana Tamain, que acaba de dejar el organismo, y el que preside hoy en día José Cabrera? Sí, yo tengo una crítica total, certera, doctrinaria al ejercicio durante estos 8 años del Consejo Nacional Electoral. Pienso que, en efecto, ha sido un instrumento, una herramienta de más del Ejecutivo, un mercenariato demasiado objetivo, visible, evaluado como un organismo que realmente representa simplemente la órbita, el satélite del Ejecutivo de turno. Lo fue en su momento una órbita del correísmo, una segunda etapa pasó a ser una dependencia del presidente Lenin Moreno, y luego paulatinamente ha sido simplemente una especie de organismo, yo diría, de poca vergüenza en representación de los presidentes Lasso y Noboa. Es un organismo realmente, yo diría, absolutamente sesgado a las decisiones que vengan de Carondelet. Penosamente eso no le hace bien a la democracia del Ecuador. ¿Cómo ha visto usted esa creciente judicialización de la política, que ha ido más allá del ámbito del Consejo Nacional Electoral, pues se ha usado el sistema penal para resolver disputas electorales? En todo pienso yo que inclusive se ha judicializado a la Universidad Ecuatoriana por encima de lo que los organismos de regulación
de evaluación y acreditación se hace con buena o intención negligente, pero son organismos pertinentes para regular y acreditar, hay infinidad de casos en donde la judicialización se convierte en el atajo de gobierno para las distintas instituciones del país. Y es penoso porque ya sabemos que la justicia en el Ecuador no existe, o si existe está al servicio de grupos de poder, sea, llámese en un caso narcotráfico o en el otro organismos políticos de control y de influencia económica. La judicialización le ha hecho mucho daño al país porque realmente empantana las decisiones nobles y en manos de jueces que no están capaces, de jueces que son comprados o por miedo se han convertido en simplemente instrumentos de la injusticia. En cuanto a la imparcialidad del árbitro electoral, ¿cómo ve usted al sistema actual en este 2026? ¿Llega con árbitros debilitados o condicionados por conflictos de intereses? Pienso que sí, es predecible que se convierta en una herramienta de poca transparencia, de poca credibilidad. En los sondeos de apreciación ciudadana es uno de los organismos que menos aprecio y respaldo ciudadano ha recibido. Yo creo que en efecto es un alto riesgo que se convierta en un instrumento que sesgue las elecciones. No es así en el caso de otros países en donde, a pesar de que la politización es extrema, hay evidencia, inclusive por escrutinio internacional, de que los organismos encargados de manejar las elecciones tienen probidad. En el caso del Perú es interesante porque hay dos organismos que no son los mismos que escrutan y los mismos que proclaman resultados. En el Perú, por ejemplo, es bastante más confiable el sistema eleccionario porque son dos organismos que tienen una función concurrente pero distinta. Y por eso es que, en efecto, las elecciones finales tan polarizadas en el Perú han sido de alguna manera aceptadas por ambos sectores, porque hay más credibilidad. En el caso ecuatoriano, yo diría que hay un altísimo riesgo de manoseo, de manipulación de lo que pueda pasar en las próximas elecciones. ¿Tiene alguna implicación el hecho de que a través de los mecanismos que se van proponiendo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las comisiones ciudadanas que se han organizado, se esté también pretendiendo elegir fiscalía, cambiar también la judicatura, además de lo que debería hacerse de la función electoral? Sí, es posible que sí, Gustavo, porque pienso yo que atrás de todos los procesos mediante la actual facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de nombrar cuadros estratégicos en el Ecuador, se han visto postergados precisamente por la manipulación política. Está paralizada la elección del fiscal general de la Nación porque hay una serie de objeciones en el trámite. Y en el caso del Consejo de la Judicatura igual. Cada uno de los poderes de turno quieren tomarse ese consejo. No olvidamos tampoco los ecuatorianos que en el tiempo del presidente Lasso mandó desde el Ejecutivo a poner candado en el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar cuadros que sean de la órbita del gobierno. No aprendemos. Lamentablemente lo que usted mencionaba, una tesis que se vuelve, si no rígida, que es un parteaguas de la doctrina, la división de poderes de Montesquieu, no se cumple. Y precisamente por eso es de que la invasión desde el Ejecutivo al gobierno en las distintas instancias vuelve a ejercerse a través de utilizar herramientas que son constitucionales penosamente,
como la del Consejo de Participación Ciudadana, para poder hacer un ejercicio omnímodo, en donde realmente no podríamos decir que el Ecuador avanza en paso firme en favor de una democracia fiable, confiable y futurística. Llegando ya al final de este diálogo, doctor Vega, el presidente de la República, posiblemente en conocimiento de lo que están señalando las encuestas, esa constante caída que le tiene ya en el orden del 26, el 25%, ha señalado, lo hizo en una comparecencia en algún sitio popular, me parece que Conocoto, en la capital de la República, y el día de ayer dijo que habrá anuncios, que se los reserva para el próximo mes y que estos anuncios traerán sorpresas. No tenemos idea a qué se refería, pero aseguró también que su gobierno se caracteriza por dar pelea y cuando más lo atacan, sus opositores terminan sorprendidos. Más allá de la expectativa que genera el presidente Noboa en esta coyuntura, le preguntaría a usted, sobre todo apelando a su calidad de psiquiatra, ¿qué características debería tener un liderazgo presidencial capaz de revertir un ciclo de erosión institucional como el que está viviendo el país? Alguna vez le preguntaron al presidente Franklin Delano Roosevelt que por qué no actuaba frente a una situación dada, y él respondió con la frase lapidaria: es que yo soy solo el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es una frase sabia, porque la decisión de un ejecutivo de un país maduro reposa en varias instancias y no solamente en el periplo inmediato del ejecutivo. Yo diría que una de las cosas más importantes es vacunarse contra la megalomanía. El poder enferma. Y precisamente cualquier gobernante de turno con más o menos dosis entra en una suerte de narcisismo político que entrampa una decisión visionaria, una decisión que pueda ser trascendente. Por otro lado, la humildad. Y para dar un ejemplo de la historia, cuando se menciona que falleció Alejandro el Grande, él dejó como misiva, como orden a sus generales que le entierren con el sarcófago abierto y con las manos desnudas en alto, para demostrar que la muerte no le permite a él llevarse absolutamente nada. En los buenos tiempos del emperador romano había siempre una figura que le susurraba al oído al emperador: piensa que eres mortal, pues que tú tienes la decisión de resolver algo, pero tú, emperador romano, eres mortal. Tanto hace falta a los líderes actuales dejar el caudillismo de lado y ser verdaderamente un dirigente. Y la dirigencia supone un cambio radical en la percepción de sí mismo. Hay demasiada soberbia, enfatuamiento, ni siquiera a veces orgullo, sino vanidad. El deseo del poder y de la economía ha sesgado a los dirigentes en general de la humanidad, y ahora último, con mucha incertidumbre mundial, el poder político está en manos perversas y yo diría absolutamente peligrosas. Un breve comentario final, doctor Vega, sobre la situación de la alcaldía de Cuenca. Lecturas políticas, de organización, de logística más claras se tendrán muy temprano la próxima semana, cuando la alcaldesa Marisol Peñalosa dé a conocer su nuevo organigrama de colaboradores. Es un tiempo de transición en Cuenca que tanto referente tiene internacionalmente hablando, una ciudad que ha cosechado, fruto de toda su historia, un espejo estupendo dentro de América, pero no es fruto de una actual administración, es la siembra histórica de los ciudadanos, de los alcaldes, de la visión distinta que ha tenido Cuenca para darle un sitial en la historia. La ciudad con mejor calidad de vida en América Latina, la ciudad que tiene mejor servicio de salud acumulado en el país y en la región bifronteriza,
Esa es una cosecha para nada de la última etapa. Es una cosecha sembrada históricamente por todos los cuencanos y sus autoridades. Yo diría inclusive en tiempos precolombinos, cuando Guapondeli era un referente, cuando Tomebamba era un referente. Por tanto, creo yo que esta transición va a ser importante porque dará salida a una visión más, yo diría, estética, que le ha faltado mucho a Cuenca en este tiempo. Lo de ética podría ser cuestionable, pero indudablemente hubo una falla grave de estética que van de la mano en una ciudad que funge de ser Atenas ecuatoriana. Esperamos que realmente haya algún momento un cambio en el código de la democracia, Gustavo. Mire usted que la chatarra de Progen costó $120 millones, que no se sabe el destino de esas coimas. Una elección cuesta aproximadamente entre 40 y 60 millones de dólares. No le haría mal al Ecuador hacer una reforma constitucional para que haya balotaje en las elecciones de alcaldes, prefectos y concejales. Ciertamente es costoso, pero frente a la corrupción, que se lleva el 5 a 7% del PIB, es nada. Y eso le daría más legitimidad a un alcalde para que no sea elegido con el 15, el 12% de los votos, dado el multipartidismo que en el Código de la Democracia penosamente auspicia. Y las alianzas que si bien las apoya para las tronchas. Deben notarizarse los ejes programáticos cuando se alían movimientos. Ese es un tema que pasa no necesariamente por una reforma legal, sino por la ética y la moral pública. En todo caso, apostamos siempre por Cuenca porque es una ciudad referente, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, que encuentre senderos de estabilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Vega. Gracias, Gustavo. Un honor. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, psiquiatra, exrector de la Universidad de Cuenca, exrector de la UIDE, expresidente del Consejo Nacional Electoral.